Ahora crearemos lo que es una tabla o los objetos para hacer referencia en las bases de datos IndexedDB. Tenemos que tomar en cuenta que cada vez que necesitemos añadir algo nuevo a la base de datos, tenemos que incrementar las versiones, ya que el soporte o el control de las bases de datos IndexedDB se hace mediante lo que es las versiones. Cada vez que añadimos un nuevo elemento o proceso, tenemos que cambiarle lo que es la versión, en este caso si es necesario. Internet Chrome nos ofrece lo que es una función que nos permite actualizar nuestra base de datos directamente, por lo que hacemos referencia al objeto que hemos creado, que es el BD, y le decimos que on upgrade net va a ser igual a una función. Esa función va a recibir lo que es el acceso a la API, que es lo que venimos haciendo en cada una de las funciones que anteriormente hemos realizado. Este evento es el que da el acceso a la API, donde podremos ver tanto la versión como las funciones y las operaciones que podemos hacer en ella. Vamos a crear otro objeto, en este caso lo llamaremos DB, y listaremos los resultados de la API, en este caso con target.result. Teniendo esto, vamos a hacer referencia a lo que son los objetos o tablas que podemos crear en las bases de datos IndexedDB. Decimos que si en la base de datos que tenemos existe lo que es un objeto o contiene una tabla, en este caso podemos ver con object storage name .contains, y aquí lo que estamos diciendo es que si en la base de datos que hemos creado, en todos sus objetos o las tablas que ha creado, mediante el método contains le pasamos como parámetro la tabla que deseamos buscar para saber si existe en los objetos que tiene la base de datos. En ese caso, si existe, lo que haremos será borrarlo, por lo que hacemos referencia al objeto BD y damos delete object storage y le pasamos como parámetro el elemento que queremos borrar, que en este caso es la tabla curso, que si nos dirigimos a nuestro navegador y vemos, aún no la hemos creado, por lo que él vendrá aquí, comparará, ¿existe? No, entonces tendrá que crear. Para ello le hacemos referencia otra vez al objeto DB y le decimos que va a crear un objeto storage, que en este caso hará referencia a la tabla cursos, y en este caso también se creará un objeto llamado cursos que va a hacer referencia a la tabla cursos, valga la redundancia. Ahora este objeto recibe como primer parámetro la tabla o el objeto que queremos crear, y como segundo parámetro recibe lo que es los otros elementos adicionales, como puede ser qué elemento va a ser la clave primaria y si ese elemento va a ser autoincremental o de tipo unique. También podemos definir otros valores. Para definir la llave primaria tenemos que colocar keypath. De esa manera indicamos que el elemento keypath será aquel que sea la ID del elemento que vayamos a insertar en la base de datos, es decir, la clave primaria de la base de datos será la ID. Ahora vamos a guardar toda esta operación o petición dentro de una variable llamada query. Esta variable query va a arrojar dos valores, que si recordamos, punto onSuccess, que si todo ha ido bien ejecutará esta función. Esta función, recuerden que recibe el acceso a la API y
aquí lo único que hará esta función será escribir por consola que la tabla cursos se ha creado con éxito. Ahora, si se crea o se crea un error, ejecutaremos una función que lo que hará será escribir por consola error al crear la tabla cursos. Ahora, si guardamos y actualizamos la versión de nuestra base de datos y guardamos de nuevo y actualizamos nuestro navegador, veremos como en nuestra tabla en nuestra base de datos cursos IndexedDB se ha creado una nueva tabla donde el case o la llave primaria será la ID que le hemos indicado. De esta manera hemos creado lo que es la actualización de nuestra base de datos en el caso de que sea necesario mediante la función UngradNet, y podemos tanto crear objetos o borrarlos dependiendo de la necesidad de nuestra base de datos.